Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Muy buenas noches, mi nombre es Salvatore Trippi Rosell, bienvenidos nuevamente a esta su Casa de la Constitución. Bueno, el programa de hoy. Vía redes sociales me han preguntado mucho sobre si puedo tratar el tema del feminicidio, si puedo invitar a alguien para que pueda desarrollar un poco de cuál es el concepto, definiciones, estadísticas en el Perú, ejemplos de determinadas acciones que pueden ser denunciadas y a su vez, ¿por qué lo han determinado así en el Código Penal, el feminicidio? Entonces, para ello hemos invitado a un abogado que conoce mucho el tema, que ha investigado, que ha sido ya entrevistado en diferentes programas radiales. Entonces, creemos en realidad conveniente que se pueda desarrollar y poder hablar un poco sobre este tema. Para ello lo vamos a presentar al abogado luego de la publicidad. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuando con el programa, tenemos como invitado al doctor Marco Castillo Baratini. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Salvatore, gracias por la invitación. Bueno, doctor, por las redes sociales, ahora último nos han estado preguntando, porque desarrollamos muchos temas, ¿no?, en este programa, que muchos se basan en derecho, ahora último tuvimos también unos temitas sobre política, pero yo creo que hay siempre pues temitas que te puede pedir los televidentes, el público, que son necesarios tratar. En este caso nos han pedido tratar el feminicidio. Entonces hace poco tiempo, si no me equivoco, el día sábado creo que lo han entrevistado en una radio. Entonces, y justo estaban hablando de esos temas, ¿no? Entonces no sé si usted podría darnos algunos alcances sobre el tema del feminicidio. Bueno, para empezar, dentro del marco teórico, ¿no? La definición de feminicidio se caracteriza por ser un crimen de género, ¿no? Es decir, lo que realizan los agresores o agresor, ¿no? Cuya intención es el dominio, el ejercicio de control y negar la autoafirmación de la mujer mediante el uso de la violencia, ¿no? Ahora, otro concepto de feminicidio es, también le indican como el asesinato de mujeres, ¿no? Bueno, por razones asociadas a su género, ¿no? En ese caso, el concepto de feminicidio indica el carácter social
y generalizado de la violencia, ¿no? Basada en la inequidad del género, ¿no? En ese sentido. Ahora, pero es bien extraño, porque hablamos sobre feminicidio, pero no es un tema que ya estaba dentro del Código Penal como homicidio. O sea, es decir, yo creo que el homicidio se maneja, pues, ¿no?, desde un punto de vista en general, ¿no? Exactamente. Tanto que sea indiferente, ¿no? Porque puede ser masculino, femenino. Entonces, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿está bien eso que se ha desarrollado? Bueno, en el caso del origen del término que usted se refiere, la ONG Flora Tristán señala de que el feminicidio es una homologación al homicidio, ¿no? En ese sentido. Pero sin embargo, algunos estudiosos del derecho, tratadistas, señalan que no están de acuerdo con ese término, porque ya existe la palabra homicidio, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando en este caso se cuestiona, ¿no? Varios puntos, ¿no? Entonces, dado de que a los años, hoy en día miles de mujeres, ¿no?, que son asesinadas en forma diaria por sus parejas, maridos o exparejas, aunque también se encuentran no solamente el término feminicidio, sino también hay lo que se refiere también a los asesinatos con el crimen organizado, que tenemos por ejemplo en la prostitución, ¿no? La trata de personas, ¿no? Entonces la pornografía, ¿no? Llamada snook, ¿no? En ese sentido. Entonces, otros casos también son situaciones que hay de sexualidad, ¿no? Hecho que ser las mujeres, viéndolos como, ¿qué le digo?, usables, prescindibles, ¿no? Maltratables y desechables, ¿no? Entonces ha habido una organización de mujeres que ha insistido en el Congreso, ¿no? En insertar, ¿no? El término feminicidio, ¿no? La ley me parece que es la 29819, ¿no? Yeah. En ese sentido. ¿Y no le parece eso un tanto peligroso, en el sentido de que cada acto que se pueda realizar lo tratan de tipificar y establecer en el Código Penal? O sea, no digo que estoy en contra de ello, porque en realidad yo creo que no va más allá del término, porque ya existía el homicidio, sino yo creo que va por un tema de protección. O sea, yo a mi criterio considero, pues, no, que el término feminicidio, que por un lado puede estar bien, pero la desprotección que tiene la mujer en el Estado peruano, o sea, eso es lo que creo que se debería mejorar, porque si bien es cierto, están buscando tipificar una acción que ya estuvo establecida, brindándole un género, pero lo de atrás, ¿realmente existe la protección hacia la mujer? Bueno, es fundamental primeramente señalar que las organizaciones del Estado y la sociedad civil deben de proveer estrategias para prevenir, ¿no? Y enfrentar estos casos, ¿no? Así como también la realización de estas acciones, que debe de tener un plan de seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que cuando determinados casos, ¿no? Por ejemplo, la familia o la persona que es maltratada, ¿no?, físicamente, emocionalmente, es trasladada a una casa refugio, ¿no? Y es posible de que el resguardo policial para proteger a la víctima, ¿no? En ese sentido, lo cual acá en el Perú realmente yo como abogado no veo eso, ¿no? Entonces, nadie lo ve en realidad, ¿no? En ese sentido, los operadores también de justicia deben apoyar, ¿no? En el sentido de que si la mujer es maltratada y hay violencia familiar, denunciar, ¿no? No callarse, ¿no? Denunciar y, bueno, demandar, separarse o ir del lugar, ¿no?
Claro, en ese sentido. Yo creo también que si hubiera un buen control respecto al núcleo familiar acá en el Perú, de que van a existir acciones de violencia, siempre van a existir, pero se puede minimizar. Así es. Porque vemos muchas veces que existen denuncias que son verdaderas respecto a temas de violencia familiar. Así es. Pero también vemos que existen denuncias que son en realidad calumniosas, con la finalidad pues no de que el papá no vea al hijo porque se ha retirado del hogar, o porque simplemente la madre no quiere que vean al hijo por un tema de pleito con el padre, y hay denuncias. Entonces ahí hay un tema, ¿no?, que estás utilizando el sistema para generar dos opciones. Por un lado, que no le dan el buen visto al tema de las denuncias por violencia familiar. Así es. Y no le hacen mucho caso. Y por otro lado, tienes ese problema de las denuncias calumniosas en contra de aquellas personas que en realidad no te generan una violencia. Así es. Más bien, ahora último he visto un caso pues interesante, pues que un padre pues que lucha tanto por ver a sus hijos, ¿no? Y sin embargo tienes a una persona que realiza todas las acciones legales, porque la ley le permite lamentablemente, para poder evitar que esta persona vea a su hijo. Y este señor quiere darle todo. Sin embargo, pues, lamentablemente... Ahora, acá hay violencia. Yo me imagino que es una violencia psicológica utilizando, ¿qué cosa? El sistema jurídico. Así es. Entonces, me escapé un poco del tema, pero usted, ¿qué puede pensar sobre eso? O sea, igualito, hay violencia, o sea, imagínense, eso también lo vamos a tipificar. Bueno, No sé, es un tema de criterio, ¿no? claro, el problema es de que, si bien es cierto, se aprovechan de la justicia, ¿no? Claro. No, entonces, a mi parecer, no deberías hacer eso, ¿no? Más bien deberían sancionar a esa persona, ¿no? No, y debería ser más rápida, porque yo he visto ahora, ¿no?, que para el tema de organizaciones criminales se aplica el nuevo código, que es un proceso más rápido, ¿no? Para el tema de corrupción de funcionarios, el nuevo código, que es un proceso más rápido. Se ha implementado ahora último también, bueno, no tanto ahora último, de hace un año atrás, o 2 años atrás, creo que el tema de la nueva ley laboral, ¿no? Entonces, que es un proceso ya más rápido. ¿Por qué? Porque están defendiendo, ¿qué cosa? Los derechos, ¿no?, del trabajador, ¿no? Así es. Pero debería también ser lo mismo, ¿no?, por el tema del derecho de los menores. Así ¿no? es. Y el derecho de los padres, porque no todo padre pues es malo, o toda madre es mala, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay otro caso también que ahora último he visto, y que nunca terminó como una denuncia de violencia familiar, es que no hay secuestro cuando un padre sustrae a un menor del domicilio, pues, ¿no? Así es. Pero también hay violencia psicológica allí. O sea, yo creo que no lo ven desde ese punto de vista. No, que no hay secuestro. No, señor, no me puede haber nada porque es el padre. Así es. Pero, ¿y la violencia que está ejerciendo sobre el niño? Así es. Cuando lo estás desligando del seno materno, porque creo que hay una edad prudente, ¿no?, hasta que tiene que quedarse el menor, ¿no? Bueno, con la madre. Con la madre, claro. Bueno, en doctrina, no sé si ha variado, por lo menos creo que son hasta los 7 años, ¿no? 14 años. Ya. 14 años que se quedan con la madre. Ya, y entonces, imagínense, tú le estás ejerciendo violencia desde el menor. Ya. Claro. Ahora tenemos un tipo penal de feminicidio. Y eso, que disculpe que lo interrumpa, es una secuela, porque de pequeño viven los episodios, ¿no? Exacto. Cada niño y está bajo autoestima, ¿no? Claro, justo a eso es lo que quería llegar, ¿no? Para poder desarrollar mejor el tema del feminicidio, no solamente es porque se ha tipificado así nada más el tema de la defensa de la mujer, sino que tiene un trasfondo. Así es. El trasfondo no solamente es a nivel presente, no, que está con ella y le pegó y la mató, feminicidio, no. El trasfondo, o sea, qué daño le puede generar también los padres a esa persona que va a crecer y va a ejercer otras acciones que pueden ser delictivas. Pero quiero seguir desarrollando eso, porque yo lo escuché mucho con unas estadísticas que tenía respecto al feminicidio, pero lo vamos a manejar
luego de la publicidad. ¿Cómo no? Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Bueno, continuando con el programa, un tema interesante que es el feminicidio. Ahora, en el bloque anterior, doctor, le estaba preguntando, pues, ¿no?, sobre el tema de que había usted hablado sobre unas estadísticas de feminicidio acá en el Perú. Eso lo escuché en su entrevista que le hicieron en la radio. Entonces, a ver si nos puede dar algunos detalles, pues, sobre ello. Ya, doctor Salvatore, antes de llegar a las estadísticas, quiero ampliar un poquito más la figura de feminicidio. Está bien, me parece, ¿no? excelente. Mientras que el público, pues, aprenda más, es mejor. Ya. Con respecto al feminicidio, hay tipos de violencia en la mujer, ¿no? Tenemos lo que es la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica o emocional, ¿no? En cuanto a la violencia física, ¿qué le digo? De bofetadas, puñetazos, estrangulaciones, hasta golpes, patadas, ácidos, o uso del fuego, ácidos, ¿no?, que determinan, pues, causan un dolor y un daño de larga duración que hasta puede, incluso al homicidio, ¿no? En ese caso. Pero sin embargo, esto ha ido más allá, ¿no? Ahora ya no hay puñetazos, ¿no? Se ha pasado a lo que es acuchillamientos, martillazos, y la violencia contra la mujer se ha tornado cada vez más brutal, ¿no?, en ese sentido. La situación es más preocupante y las medidas adoptadas no son suficientes, ¿no?, en ese sentido. En cuanto a la violencia sexual, puede focalizarse inicialmente por las violaciones, ¿no? Y las violaciones psicológicas o emocionales se refiere, pues, a las amenazas, ¿no?, a la humillación en ese sentido. Con respecto también, con respecto a los factores que influyen en la probabilidad de cometer feminicidio, bueno, tenemos el nivel individual, el nivel racional, el nivel comunitario y el nivel de la sociedad, ¿no? En cuanto al nivel individual, tenemos, que le digo, los antecedentes personales de la persona, ¿no? Por ejemplo, el maltrato sufrido en su niñez, o sea, toda su trascendencia histórica. Los episodios violentos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? En cuanto al nivel relacional, se refiere, pues, a las relaciones familiares o también de tratos íntimos, ¿no? Puede ser con esposos o amistades, ¿no?, en ese sentido, pero siempre va a prevalecer el control masculino, ¿no? ¿No? La toma de decisiones, ¿no?, que tiene que tener, ¿no? Con respecto al nivel comunitario, se refiere a la influencia de valores, costumbres, ¿no?, y lo que se refiere a las dinámicas de organización comunitaria, ¿no? Y finalmente tenemos el nivel de la sociedad, ¿no? Se refiere relativo al medio económico y social, ¿no? Con respecto a las formas de organización de la sociedad, ¿no?, a las normas que
culturales y las creencias que contribuyen, ¿no?, al crear un clima en el que se propicia o inhibe la violencia, ¿no? Ahora, muy al margen de eso, también hay que ver, no nos olvidemos de los huérfanos del feminicidio, ¿no? En ese sentido hay un total de protección de niños adolescentes que le digo, que han quedado huérfanos de madre, ¿no? En el sentido de que en algunos casos, casos también del padre, ¿no?, debido a que por presuntos victimarios, ¿no?, que se suicidaron en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Ahora, si me permite, lo que referente a las estadísticas, sí, tenemos que, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala que el Perú ocupa el segundo lugar, ¿no?, de violencia, con 83 feminicidios. En primer lugar nos supera, bueno, en este caso Colombia con 88, ¿no? Pero sin embargo, una cifra preocupante es el 38% que hay también de los indígenas peruanos, ¿no? Indígenas peruanos que han sufrido violencia físico-sexual por sus parejas también, ¿no?, en ese sentido. Con respecto a las cifras que nos da entre 2009 hasta octubre de 2012 el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, señala de que el total de víctimas de feminicidio en el año 2009 fue de 139, ¿no? Después 2010 121, 2011 93, octubre 2063. Después las víctimas de feminicidio íntimo, 95 en 2009, 92 2010, 68 2011, 54 2012. Víctimas de feminicidio no íntimo, 44 en 2009, 29 2010, 25 2011 y octubre 2009. Y tentativa de feminicidio tenemos 64 en 2009, 47 en 2010, 66 2011 y octubre 76 2012, ¿no? Estas cifras han sido elaboradas de acuerdo a lo que ha evacuado, no ha hecho un informe el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ¿no? En ese sentido, bueno, el Ministerio Público también nos da a conocer, ¿no?, otras cifras. Por ejemplo, esta cifra es escalofriante, ¿no? Dice que solo en el 2012 97 mujeres fueron asesinadas, en la mayoría por sus parejas. 24 mujeres murieron en Lima, 9 en Junín, 6 en Puno, 6 más en Tacna y muchos más en otras ciudades del país, ¿no? El agresor es cada día más salvaje, ¿no? En el sentido de que, como le digo, han pasado ya lo que es acuchillamientos, claro, ya no la solamente son asfixia, golpes, martillazos, matar con revólver, ¿no? En ese sentido, hasta degolladas, ¿no?, y atropelladas, ¿no?, en ese sentido. Y eso sería el cuadro estadístico que le estoy informando, lo que se refiere al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y lo que da también el Ministerio Público, ¿no?, la Fiscalía. En realidad que es alarmante, porque de todas maneras, al tener esas cifras y poder observar, pues, ¿no?, que la necesidad que tuvo el Congreso para poder tipificar este delito, aunque hayan críticas o no por el tipo penal, es bien peligroso, ¿no?, porque eso eso nos manifiesta, pues, que cada día más el Estado, bueno, la sociedad peruana se está volviendo más violenta. Exactamente. Pero ¿qué actividad de prevención se podrían realizar? Porque ya si se ve ya con tanta, ¿cómo se puede decir? No sé, debe haber tanta rabia en una persona para poder realizar tal violencia, para tirarle puñetes en la cara, patearle la cara, patearle en el piso, jalarle los pelos, apuntarle con una pistola, acuchillarla, ahorcarla. Así es. Después de todo eso, ponerla, los casos que hemos visto, pues muchos casos de que a muchas mujeres las han encontrado en una maleta, a otras las han quemado para borrar huellas. Entonces, no sé, a su criterio, ¿cuál sería, pues, no, acciones de prevención que se puedan desarrollar, ¿no?, para
minimizar este tipo de actos violentos, ¿no? ¿Qué podría ser, no del punto de vista del derecho, sino también puede ser del punto de vista pues social, psicológico, no sé? Bueno, para empezar, antes de ver las medidas de prevención, hay que ver cómo se formula este problema, ¿no? Del agresor, ¿no? Cómo actúa, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, controla todo lo que hace su pareja. No, eso es un punto todo, ¿no? Que no haya secretos para él, ¿no? Segundo, quiere saber a dónde va, con quién estuvo, con quién se encontró en el camino, ¿no? Tercero puede ser la vigilancia, ¿no? El aspecto externo de ella. ¿Por qué vas así? Cámbiate de ropa, cámbiate de vestido, ¿no? Tratar o sea, ¿cómo le puedo decir? Tener una fuerza sobre... Un dominio. Un dominio sobre la mujer. Claro, ejercitar el control, ¿no? Hacia la mujer, ¿no? También, por ejemplo, formular prohibiciones, ¿no? O, ¿qué le digo? Amenazas respecto a los estudios, el trabajo. ¿Para qué vas a estudiar? Yo te mantengo, ¿no? ¿Para qué vas a trabajar? Yo te mantengo, ¿no? Psicológicamente. Psicológicamente, ¿no? Y a veces también el agresor también carece absolutamente de empatía, ¿no? En ese sentido, ¿no? La otra podría ser de que también fiscaliza a los parientes, amigos, quién es, por qué andas con él, qué esto, qué lo otro, por qué hablas tanto tiempo con él, ¿no? En ese sentido. Y también puede montar escándalos públicamente, ¿no? Para que digan que él en una fiesta está bailando con otro, viene y la jala, ¿no? Y se la lleva, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y también es un experto y astuto mentiroso también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estabas hablando de casi todos los peruanos. No todos. No, en ese sentido. Eso sería, ¿qué le digo? Las características del agresor, ¿no? En ese sentido, ¿no? No, pero si te pones a pensar que casi la mayoría de hombres realizan eso, ¿no? O sea, están controlando a la mujer. Bueno, también hay mujeres que controlan a los hombres, demás. Pero son características interesantes, porque fuera de todo, en el sentido psicológico, pues es bien marcado, ¿no? Exactamente, así es. Pero también ahí se tiene que ver cuáles son los antecedentes de estas personas que realizan ello, pues, ¿no? Así es. O sea, cómo ha sido la educación, que muchas veces, que si bien es cierto puedes educar a una persona, pero eso no implica pues que tenga un problema psicológico. Así es. ¿No? Puede ser una persona violenta de por sí, pero su familia pues pueden ser personas muy buenas, ¿no? Muy buena gente, pero lamentablemente le ha salido con un problema psicológico en ese momento. Ahora, viendo las características de un posible agresor, puede ser, ¿o no? Así es. ¿Qué más nos puede brindar sobre ello? Bueno, también hay que hablar también sobre la discriminación, ¿no? La Constitución Política de Perú señala de que nadie puede ser discriminado, ¿no? ¿No? En ese sentido, a veces el hombre discrimina a la mujer, ¿no? En manera humillante, degradante, la amenaza, ¿no? En ese sentido. Con respecto retomando cuáles son las medidas de protección, ¿no? Una de las medidas de protección es que las organizaciones del Estado y la sociedad civil deben de promover estrategias para la protección de la mujer, ¿no? En ese sentido. Segundo, que se debe exigir a las autoridades una investigación exhaustiva de los hechos, ¿no? Y la aplicación de la justicia. Como usted me está diciendo, a veces son calumnias, ¿no? Claro. ¿No? Y otros que efectivamente sí tipifica el delito, ¿no? Entonces tiene que haber una investigación exhaustiva de los hechos, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted, a mí sí me ha pasado, que estoy caminando por la calle y hay un hombre que le está pegando a una mujer y uno pues no, de todas maneras pues para preservar pues no la integridad de la persona, la integridad física de la mujer, se mete pues no a ayudar, ¿no? Así es. Y ahí una vez que está separando todo, encuentras que la mujer está encima tuyo, arañándote la cara, todo, diciendo déjame a mi marido, que no te metas. Entonces también hay un tema ahí de, no sé, de capacitaciones, orientaciones que pueden realizar pues no las instituciones del Estado, pues no para con ellas, ¿no? No te digo solamente en ese ejemplo, ¿no? Sino yo creo que desde el colegio ya se debería estar trabajando el tema psicológico
para ambos, ¿no? Así es, Tanto para el niño, que por qué no se debe pegar a una mujer, y a la niña, que por qué no debe aceptar esa violencia, ¿no? Porque eso se ve desde niños, niños. Y ahora todos los días pasan en la televisión, no sé si te habrás dado cuenta. Ahora último fue en Puno. En Puno, 2 menores utilizaron pues el salón de clase, era un ring entre ellas. Se daban de puñetes, se jalaban los pelos hasta el piso y nada, no pasó nada. Que allí quedó. Ya fue un juego, ¿no? Pero lo que llamamos un juego, ¿en qué te puede convertir después? Estamos hablando de que son personitas, pues, no de 10 años, 11 años, y a los 17. La violencia genera violencia. Claro, ¿no? Y es lo peor, ¿no? Porque si nosotros estamos buscando, o aquellas personas que han luchado tanto para poder tipificar esto del feminicidio, luchan tanto por establecer una norma, ¿no? O sea, adecuar una conducta. Bueno, también lo que se debe luchar es para la prevención, así como tanto has luchado, porque lo que pasa es que establecer una norma son votos, firmas, y ya está en un papel. Así es. Pero la acción de prevención, ¿dónde está? Claro, no te digo que no hay, porque lo desconozco en realidad, pero yo creo que debe ser más visible. Así como cuando invierten un montón por una campaña política, que sí, que vota por mí, yo voy a hacer esto, la inversión para poder establecer pues no temas de trabajo comunitario, psicológico en la sociedad debe ser pues lo más grande, ¿no? Justo viendo ese tema el día sábado que estuve con la entrevista en Radio Fénix 105.1, en San Juan de Lurigancho lo que hacen ahí, ya hay campañas, hay lo que es las brigadas, ¿no?, de apoyo en que van a las comunidades con la finalidad de brindar orientación a las familias, ¿no? Mira, yo quiero que ahondes más en ello, porque eso sería pues un ejemplo práctico para que se pueda implementar en otros lugares y darlo a conocer así, ¿no? Porque si en San Juan del Lurigancho lo están realizando, esto se puede imitar porque es una acción muy interesante y se puede trabajar en otros distritos. Esperemos pues no que alcaldes o personas que estén encargadas pues no de la inserción comunitaria puedan pues acatar este tipo de ejemplos, pero eso lo vamos a realizar luego de la publicidad. Ya, ¿cómo no? Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuando con el último bloque del programa, estamos conversando, doctor, hace un momento, es respecto a las acciones que están realizando en San Juan del Lurigancho. Me estabas diciendo que habían unas brigadas. Sí, el programa radial se llama No Más Violencia, Denuncie, ¿no? Ya. En el sentido de que en este programa se ve, se informa a la comunidad, ¿no?, referente a qué es el feminicidio, los factores, la trata de personas, el acoso, ¿no?,
la hostilización, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y muchos puntos más que le lleva a la comunidad, ¿no? Entonces, en San Juan del Lurigancho hay 8 comisarías. Dentro de esa comisaría solamente hay una comisaría familiar, ¿no? Y no hay material logístico y tampoco camionetas. Y si no me equivoco, San Juan del Lurigancho es uno de los distritos más populosos, más así populosos, es, exactamente, así es, ¿no? Entonces, conversando con la comunicadora Zoila Carmona, que es la fundadora de la Defensoría Distrital contra la Violencia Familiar y Sexual de San Juan del Lurigancho, me indica que hay esos problemas, ¿no? Y se está realizando unos convenios también en ese sentido, ¿no? Entonces, referentes, se han formado brigadas, ¿no? Para brindar orientación tanto a las familias con respecto al maltrato familiar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es a honore, trabajan, ¿no? Y hacen campañas de difusión también, ¿no? Mira, qué interesante, pues sería bueno pues algún día pues invitarla a la señora Zoila Carmona, ¿no? De todas maneras, para que ella pues pueda dar a conocer, porque es un ejercicio muy interesante en favor de la sociedad. Aparte también para poder aprender más de ello. Así es. Porque en realidad lo que se necesita en la sociedad es aprender más sobre las buenas costumbres, ¿no? Los buenos actos que se realizan en favor de la misma sociedad. O sea, no todo es político, pues, así ¿no? es Sino que también hay que trabajar en nuestro propio pueblo. Pero ¿qué más nos puede...? Bueno, en ese sentido, aparte tienen un programa, ¿no? Que también de ayuda, no solamente es brindar asesoría, sino también es lo que es la difusión espiritual, ¿no? ¿no? Moral hacia la persona, ¿no? No solamente es informarle de la parte legal, ¿no? También llevarle la parte espiritual, moral a esas familias que a veces por casos que tienen, a veces por factores económicos o sociales, ¿no? A veces hay ciertas separaciones, ¿no? Y producto de eso, entonces, el que más el perjudicado es el niño, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hacen campaña chocolatada, también hacen campañas de difusión, eventos, todas esas cosas, ¿no? Pero qué interesante, porque sería bueno pues, ¿no? que otras personas se sumen pues a este tipo de acciones, más aún si lo está trabajando San Juan del Lurigancho. Esto como hace un momento decía, se puede imitar en otros distritos. Exactamente, así es. Que tal vez lo están haciendo, pero no se conoce, ¿no? De repente lo hacen silenciosamente. Exacto, ¿no? O sea, esperemos que no sea por fines políticos, porque en realidad cuando son por fines políticos tiene su etapa y se cayó esa etapa. Así es. Entonces ya la sensibilización en ese sentido pues ya cesa. Así es. Ahora, muchas veces se da como para cerrar el tema del feminicidio. ¿Cuál es la conclusión de todo ello? O sea, ¿cuál es la necesidad? Porque, ojo, ya está en el Código Penal, eso no, mientras que no lo deroguen o emitan otra norma, lo que queremos, el público quiere saber es la conclusión. O sea, ¿qué es lo que nos brinda? Si es beneficioso o no, si está bien emitido, si es un punto a favor de la mujer, o qué falta para poder desarrollar ello. Bueno, acá el feminicidio que le digo, muestra un contexto de violencia y discriminación hacia la mujer, ¿no? Convirtiéndose en uno de los principales problemas sociales, ¿no? En ese estudio. Otro sería que el feminicidio puede desarrollarse en el ámbito familiar, ¿no? Como también en el comunitario, ¿no? En ese sentido, ¿qué le digo? No hay una atención a políticas que erradiquen la discriminación de la mujer, ¿no? Y los obstáculos que permanecen en las legislaciones a veces nacionales, ¿no? En ese sentido. Otro podría ser que el Estado e instituciones prioricen, ¿no? Promuevan un plan de seguridad, ¿no?
¿no? Lo cual no se está llevando a cabo o se lo están llevando en forma negligente, ¿no? Ante este crimen de género, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, las afirmaciones vertidas por los agresores muestran claramente que existe una pretensión, ¿no? De autoridad y dominio sobre las decisiones de las mujeres, ¿no? En ese sentido. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo aquí. O sea, se ha tratado el tema, lamentablemente el tiempo pues se ha agotado, pero sería bueno pues que en otra oportunidad nos pueda acompañar también con la señora Zoila Carmona, pues, ¿no? Para poder... Ya. Yo creo que si se puede desarrollar en otros lugares este tipo de actos, es posible pues que se realicen acciones de prevención para disminuir la violencia en determinados lugares, ¿no? Y más aún porque es necesario ese tipo de actos. Gracias, doctor, por venir. A usted también. Sí, para la próxima oportunidad esperemos tenerlo. Gracias. Bueno, señores, hemos escuchado definiciones, conceptos, clases de violencia, el por qué es necesario que esté adecuado esta conducta en el Código Penal, que ha sido muy interesante, porque para muchas personas criticar este tipo penal de feminicidio les parece que no debería ser porque ya existía el homicidio, que no se debe determinar el género, pero sin embargo yo creo que el Estado tiene que velar por la protección de la mujer, la protección no solamente de la mujer sino también del adolescente. Por eso que de todas maneras pues no a los menores, ¿no? A los menores que muchas veces tienen sus enamorados, tienen sus enamoradas y que les apretan el brazo, que muchas veces pueden decir no, simplemente me jaló para tener, no, o sea, de repente te aprieta el brazo y te deja un moretón, esos ya son síntomas que existe ya una violencia sobre la mujer. Entonces eso es lo que se tiene que evitar. Oye mujer, no te dejes para nada, denuncia las cosas, termina las cosas por lo sano, porque en el futuro, si en caso vas a tener hijos o tienes una familia, vas a tener a una persona violenta dentro de tu hogar que te va a hacer mucho daño, y eso no es saludable ni para ti ni para el menor. Y es por eso que deben aprender muy bien qué es lo que tienen, cuáles son los derechos que le asiste y con qué personas puedes contar para que te puedan ayudar. Existen muchísimas instituciones, sin embargo hay que leer, hay que documentarse y hay que tener un poquito mayor de conocimiento de lo que se debe hacer frente a un tipo de violencia, no solamente física, sino también muchas veces psicológica, emocional, porque no basta que te toquen o que te aprieten, o que te jalen, o que te peguen, que te pateen, para que sea violencia. También se ejerce violencia cuando te insultan, cuando te denigran, cuando te hablan mal, y eso no lo debes permitir. Es muy interesante hablar sobre este tema porque es muy apasionado, o sea, tenemos muchísimos puntos de vista para poder tratar. En otra oportunidad sería bueno pues no invitar a psicólogos, a sociólogos, para que puedan determinar bien cuál es el inicio sociológico y mental que pueda generar la violencia en un núcleo familiar, y no solamente en un núcleo familiar, sino desde el colegio. Es por ello también directores de los colegios, tanto privados o estatales, comuniquen cuando exista violencia entre sus alumnos, porque no es normal. Una rencilla puede ser de boca o un pleito que se puede solucionar alturadamente, pero sin embargo, si estamos hablando de aquellas personas que ya se fueron a los golpes dentro de un aula, significa que si no respetan la autoridad de la casa donde les están brindando educación, menos van a respetar a la sociedad. Bueno, esperemos que le haya gustado este programa y por hoy me estoy despidiendo y lo esperamos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche en esta, su Casa de la Constitución. Cuídense, buen fin de semana. Buena semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución.
Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos.